Buenas noches. Estamos en Tartessos, en las dehesas de Gerión, en el predio de Hércules, en el puerto de Santa María, en la casa donde vivió el niño Rafael Alberti, en la fundación que lleva su nombre de marinero en tierra. Se agradece la hospitalidad, María Asunción, y frente a mí, frente a ustedes, los cambios freno de su inteligencia florentina y andaluza, puro spray de finés, nadie entre que sepa geometría, se encuentra el hombre que hoy va a ser protagonista exclusivo, llanero solitario, lancero libre, así se llama este programa, de esta entrega de negro sobre blanco. Su nombre, Aquilino Duque, y forzoso es reparar en la evidencia, enseguida lo comprobarán, de que tanto el nombre de pila como el apellido parecen epítetos, adjetivaciones metafóricas y certeras de este escritor de varia lección: poesía, novela, ensayo, memorias, articulismo, crítica, erudición, traducción, miscelánea, que sobrevuela todos los mundos de la literatura y de la vida con mirada y fuerza de águila real, de ahí lo de Aquilino, y que, como buen duque, pertenece a la más noble y antigua de las aristocracias, la de la inteligencia. Pensarán ustedes que soy quizá excesivamente pródigo en el elogio, no sé lo que estará pensando él, y si así lo hacen se equivocarán, porque me estoy quedando corto en lo que no es panegírico, sino justicia y reconocimiento hacia quien me parece, y nos lo parece a algunos, los justos, uno de los más importantes escritores vivos en lengua castellana, tanto por el uso de ese instrumento, la lengua, como por la agudeza, la originalidad no enfrentada a la tradición, sino derivada de ella, la carga cultural bien digerida, el humor, la ironía, el sarcasmo, la amenidad, el respeto, la generosidad no exenta de firmeza en el denuesto, el espíritu de independencia y la honradez que se dispensan a manos llenas en todos sus libros, que son y no están todos estos. Cantidad y calidad. Si yo tuviera que escoger 10 autores en la nómina de la actual literatura ibérica, uno de esos autores sería Aquilino Duque. Y sin embargo, Aquilino, buenas noches, aún no te las he dado. Tu nombre no es de los que suenan en la fanfarria mediática, de los que repican en la procesión de la feria de las vanidades, de los que ganan grandes premios, aunque figure un nacional de literatura concedido en 1975 a tu novela El mono azul. Y es incluso posible que muchos de ustedes no hayan oído hablar nunca hasta hoy de este maestro de la pluma. ¿Por qué esa paradoja? ¿Por qué esa injusticia? ¿Por qué ese ninguneo, ese confinamiento en el limbo de los raros, curiosos y exquisitos, Aquilino? Yo creo que eso es un destino natural de escritores con cierto talante, y eso no es una cosa que ocurra en la época que nos ha tocado vivir, sino que ha ocurrido en todas las épocas. Solo hay que abrir al azar cualquier libro de Ortega, España invertebrada, para decir que es un fenómeno, sobre todo en una época de exaltación y de nivelación de las masas, de que cuando las masas pierden el sentido, digamos, de admiración de lo superior, pues los escritores que más suenan y que más repercusión tienen y que más alcance tienen son los más chabacanos y los más insignificantes y los más estúpidos. En fin, yo como creo que no soy ninguna de esas tres cosas, pues estoy muy contento con el destino que me ha cabido en suerte, porque para mí la literatura ni es un medio de vida, ni es un medio de promoción, ni un medio de nada, es una especie de necesidad que tengo de contar cosas, de expresarme y de opinar críticamente sobre el mundo en que me ha tocado vivir. Y sobre todo quiero citar aquí a un pensador colombiano muerto no hace mucho tiempo, que he descubierto recientemente, que se llama Nicolás González Ávila, porque para mí escribir, eso es frase suya que yo hago mía, es distanciarme de la época que me ha tocado vivir. Tú eres una víctima de ese rostro actual de la censura, que es la corrección política. Y a ese respecto dices en este libro, Grandes Faenas, publicado por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, dices que en el extenso prólogo que la catalana Paulina Cruzat, uno de tus personajes vivos favoritos, puso a las obras completas de Manuel Halcón, uno de los escritores muertos y andaluces también favoritos tuyos,
Decía en ese prólogo Paulina Cruzat que la peor censura no es la que manda a callar, sino la que obliga a decir. Y eso lo escribió Paulina en unos años, los de la aparición del monólogo de una mujer fría, en los que junto a la censura oficial, la que mandaba a callar, existía una censura oficiosa, la que obligaba a decir. Bueno, sobre ese asunto tengo mucho que hablar, pero antes de entrar en esa materia quiero hacer una puntualización. El otro día, en una comida literaria que hubo aquí en Cádiz, al otro lado de la bahía, salió este tema, tema mío, y alguien dijo que yo no podía presumir de ser una víctima, puesto que publico mucho y además que tengo mucho poder. Bueno, pues yo voy a decir que este señor que así me criticaba tenía toda la razón. Yo no voy de víctima por la vida, quiero que eso quede bien claro. Yo no voy de víctima por la sencilla razón de que yo no me considero más que sujeto de derechos, me considero sujeto de deberes y portador de valores. Es decir, lo que yo hago, yo no espero ninguna recompensa del país en que me ha tocado vivir. Yo lo que quiero es hacer algo que para continuar una tradición de la que estoy muy orgulloso, que es la que han hecho tantos españoles ilustres con la pluma, con el microscopio, con el pincel o con la espada. Y esa es una cuestión. La otra cuestión es lo del yo he publicado bastante, efectivamente, censura o sin ella. Y lo del poder, yo no tengo poder ninguno, lo habrán dicho por cuestiones académicas o algo de eso, pero en fin, en realidad yo no tengo poder, lo que tengo es autoridad. Y tengo la autoridad, decía Eugenio, que esta autoridad viene de autor, y soy autor de algunos cuantos libros. Y además la autoridad del que tiene espina dorsal, y del que no tiene que andar por la vida templando gaitas. Pasando a la cuestión de la censura. Efectivamente, existen cada época tiene sus ritos. Yo recuerdo un poeta cubano exiliado, refugiado en cultura hispánica, que se llamaba Gastón Vaquero, que murió hace unos años, un poeta muy bueno. Recuerdo que estábamos hablando de un amigo común, también cubano, se llamaba Rodríguez Feo, que este hombre era un hombre muy adinerado, pero claro, se quedó en Cuba y tuvo que ponerse a trabajar a las órdenes de la revolución. Y este hombre muy rico, sin venir a cuento, pues mencionaba el genio de Lenin o lo que sea, y Gastón Vaquero decía, no, eso es una cosa que tienen que poner ahí, venga uno a cuento, como aquello de Ortega, de alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, venga sin venir a cuento en la misa. Y esas cosas hay que hacerlas hoy. Si no se hacen, si salen ciertos nombres y se habla de ellos de una manera crítica o de una manera aséptica o de lo que sea, depende, hay los personajes que están demesados. Si se habla de ellos y no es para ocultarlo, pues inmediatamente uno está fuera del juego y uno está incurriendo en las filas de esa especie de censura o solución, que es la peor que existe, porque es la censura que no quiere decir su nombre. No es una censura. La censura del régimen anterior estaba bien clara, hay unas reglas del juego, decía, señor, esto se puede decir, esto no se puede decir. Y luego, además, tú recordarás que se negociaba con el censor y se fortaleció con él, pero ahí se puede meter, y no, eso no puede ser, que sí. Había una especie de ten con ten. Hoy día eso no existe en absoluto, hoy se publica un libro y no pasa nada. Ahora, el silencio, lo que yo llamo el pelón de guata, es absolutamente total, y el silencio es absoluto. Eso me ha pasado aquí, me ha pasado en Italia cuando salió ese libro que está ahí traducido. Tú habías sufrido también la censura del antiguo régimen. Yo tengo incluso el ejemplar en que me cortaron, en que me suprimieron, todas las opciones de tipo político estaban señaladas, no se lo habían escapado al censor. Pero sí, por cumplir el censor me suprimió un párrafo que podía ser un poco subido desde el punto de vista erótico o lo que sea. Yo se lo dije a Barrosa, dice, no podemos recurrir, pero más vale dejarlo, tal cual, no quería meterse en el lío. Y entonces, bueno, lo dejamos, se acabó. Luego cuando se hizo una segunda edición, años después, cuando me dieron el bono azul, y cuando me dieron el Premio Nacional,
pues ya salió completo con ese parrafito que se había zumbido. Y luego en otra ocasión, que también lo cuento en algún libro mío, en que la censura me hizo